En solo 30 días, Cuba ha pasado de recibir petróleo venezolano a estar al borde del colapso energético total. Hoy en Eje de Recursos te mostramos la cronología exacta de cómo Estados Unidos ha estrangulado la isla a través del control de los recursos. Suscríbete si quieres entender las guerras que realmente importan. Lo que estamos presenciando no es solo una crisis energética más. Es la culminación de décadas de dependencia estructural y el ejercicio del poder geopolítico a través del control de recursos. Vamos a desglosar, día por día, cómo se ha desarrollado esta situación. Para entender la magnitud de esta crisis, necesitamos primero comprender la dependencia energética histórica de Cuba. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió su principal proveedor de petróleo subsidiado. Aquel periodo, conocido como el Período Especial, vio caer el PIB cubano entre un 35% y un 50% entre 1989 y 1993. El consumo energético se desplomó. Los apagones duraban hasta 16 horas diarias. La situación comenzó a mejorar a partir de los años 2000 con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. El programa Petrocaribe establecido en 2005 permitió a Cuba recibir hasta 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano en condiciones preferenciales, pagos diferidos, intereses bajos, y parte del pago realizado mediante servicios médicos cubanos. En su momento álgido, Venezuela suministraba aproximadamente el 50 a 60% del consumo petrolero cubano. Cuba, con un consumo total de alrededor de 150.000 a 180 barriles diarios, dependía críticamente de este flujo. La capacidad de refinación propia de Cuba es limitada. La refinería de Cienfuegos procesa aproximadamente 65.000 barriles diarios, mientras que otras instalaciones menores añaden capacidad adicional, pero insuficiente para la autosuficiencia. Todo comenzó a principios de enero de 2026. 3 al 4 de enero, las fuerzas estadounidenses capturan a Nicolás Maduro en Venezuela. Este evento marca el punto de quiebre. Con Maduro fuera del poder, el suministro venezolano de petróleo a Cuba, que para entonces ya había caído desde los 100.000 barriles diarios de años anteriores a aproximadamente 55.000 a 80.000 barriles diarios debido a la crisis petrolera venezolana, se corta de inmediato a cero. La producción petrolera de Venezuela, que alcanzó 3.200.000 millones de barriles diarios en 1998, había caído a apenas 700.000 a 900.000 barriles diarios en los últimos años. Sin embargo, Cuba seguía siendo un receptor prioritario de estos envíos reducidos, representando entre el 30% y el 50% del consumo energético cubano total. A mediados de enero, México, a través de Pemex, se convierte rápidamente en el principal proveedor alternativo. Pemex comienza a enviar aproximadamente 60.000 a 70.000 barriles diarios, cubriendo hasta el 44% del consumo cubano. Estos envíos incluyen crudo maya, de densidad media pesada, compatible con las refinerías cubanas. Pero esta ventana de alivio dura poco. La presión diplomática y económica de Washington sobre Ciudad de México comienza a surtir efecto de inmediato. México enfrenta un dilema. Su relación comercial con Estados Unidos representa aproximadamente el 80% de sus exportaciones totales, valoradas en más de 450.000 millones de dólares anuales. Arriesgar esta relación por los envíos a Cuba, que representan una fracción mínima del comercio mexicano, se vuelve insostenible. 20 al 25 de enero, Pemex anuncia la revisión y posterior suspensión parcial de envíos a Cuba. La razón oficial dada por las autoridades mexicanas es una decisión soberana de política energética nacional. Sin embargo, fuentes diplomáticas cercanas confirman que la amenaza de tarifas secundarias estadounidenses fue el factor determinante. Los envíos mexicanos se reducen primero a 30.000 a 35.000 barriles diarios, y posteriormente se anuncian nuevas restricciones. Cuba queda así en una situación crítica. De un suministro combinado Venezuela-México de aproximadamente 130.000 a 150.000 barriles diarios en diciembre de 2025, ahora recibe menos de 35.000 barriles diarios a finales de enero de 2026. El punto de inflexión, 29 de enero de 2026. El presidente Donald Trump firma la Executive Order titulada
International Emergency Economic Powers Act, IEEPA. El documento de 12 páginas declara una emergencia nacional bajo la International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, y activa el mecanismo más agresivo del arsenal sancionatorio estadounidense, las sanciones secundarias. El texto de la orden es claro: cualquier entidad, empresa, país o intermediario que suministre petróleo crudo, productos refinados o servicios relacionados con el sector energético a Cuba, recibirá tarifas ad valorem sobre todos sus bienes exportados hacia Estados Unidos. Las tarifas oscilan entre el 25% y el 100% según la categoría de productos y el grado de vinculación con Cuba. 30 de enero, 0 horas y 1 minuto, hora del este, la orden ejecutiva entra en vigor oficialmente. 31 de enero, hoy Cuba declara un estado de emergencia energética nacional. El presidente Miguel Díaz-Canel, en un discurso televisado de 47 minutos, califica la medida estadounidense de fascista, genocida y un acto de guerra económica sin precedentes. La situación sobre el terreno es crítica. Los apagones ahora superan las 20 horas diarias en provincias como Granma, Holguín y Santiago de Cuba. En La Habana, los cortes programados duran entre 12 y 18 horas. Las colas para combustible se extienden por kilómetros. Reportes desde hospitales indican que solo funcionan con generadores de emergencia, y el suministro de diésel para estos generadores se está agotando. El turismo, que representaba aproximadamente el 10% del PIB cubano antes de la crisis, se ha desplomado. Cancelaciones masivas de reservas hoteleras se reportan desde principios de enero. Las aerolíneas europeas y latinoamericanas reducen frecuencias hacia La Habana. La pregunta fundamental es, ¿por qué el petróleo funciona como arma geopolítica tan efectiva contra Cuba? Primero, la dependencia estructural. Cuba importa entre el 60% y el 70% de su consumo energético total. La isla produce solo entre 45.000 y 55.000 barriles diarios de crudo pesado propio, principalmente de campos terrestres antiguos con declino productivo constante. Esta producción doméstica cubre apenas el 25 a 35% de las necesidades. Sin Venezuela ni México, y con las reservas estratégicas cubanas estimadas en almacenar combustible para solo 10 a 15 días de consumo reducido, el margen de maniobra es inexistente. Segundo, el potencial bloqueado. Las estimaciones geológicas del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, de 2012 sugieren que la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México podría contener entre 5 y 9 mil millones de barriles de petróleo recuperables. Sin embargo, estas reservas permanecen completamente sin explotar debido al embargo estadounidense vigente desde 1962. Entre 2009 y 2012 empresas como Repsol, España, Petronas, Malasia, y PDVSA, Venezuela, perforaron pozos exploratorios en aguas profundas cubanas. Todos resultaron no comerciales o con descubrimientos menores. La tecnología requerida para exploración offshore en aguas ultraprofundas es dominada principalmente por empresas estadounidenses y europeas que no pueden operar en Cuba sin violar sanciones. Tercero, el control geográfico. Estados Unidos controla estratégicamente las principales rutas marítimas del Golfo de México y el Caribe. La ubicación de bases navales estadounidenses en Florida, la propia base de Guantánamo en Cuba, y alianzas con países del Caribe, permiten un monitoreo constante del tráfico petrolero. Con las sanciones secundarias, Washington ha convertido el embargo tradicional en algo que funciona como un bloqueo naval efectivo sin necesidad de desplegar barcos ni disparar un solo tiro. Cualquier petrolero que se dirija a Cuba desde cualquier punto del mundo arriesga que su país de bandera, su aseguradora, o su propietario enfrenten tarifas punitivas estadounidenses. Cuarto, el efecto dominó económico. El sector petrolero no es el único afectado. Cuba genera aproximadamente el 95% de su electricidad quemando combustibles fósiles, fuel oil, diésel y crudo. Sin estos, colapsan simultáneamente la generación eléctrica para hogares e industria, el transporte público y privado, la refrigeración para alimentos y medicinas, el bombeo de agua potable, los hospitales y servicios esenciales, la agricultura mecanizada,
Este efecto en cascada convierte una crisis energética en una crisis humanitaria multidimensional en cuestión de semanas. Entonces, ¿qué opciones tiene Cuba? Opción 1. Romper el cerco con ayuda de China o Rusia. China es el mayor socio comercial de Cuba, con intercambios valorados en aproximadamente $3.000 millones anuales. Sin embargo, la relación comercial China-Estados Unidos supera los $700.000 millones anuales. Beijing enfrenta el mismo cálculo que México: ¿vale la pena arriesgar tarifas estadounidenses por apoyar energéticamente a Cuba? Hasta ahora, China ha proporcionado inversión en infraestructura, tecnología y bienes de consumo a Cuba, pero no ha emergido como proveedor petrolero significativo. La logística de transportar petróleo desde China hasta el Caribe también es costosa y compleja. Rusia mantiene relaciones históricas con Cuba y cierta presencia diplomática y militar simbólica. Rosneft y otras empresas rusas han explorado inversiones en el sector energético cubano. Sin embargo, Rusia está bajo múltiples regímenes de sanciones occidentales y enfrenta sus propios desafíos geopolíticos. Proveer petróleo a Cuba significaría confrontación directa adicional con Washington. Opción 2. Resistencia estilo años 90. Durante el periodo especial de los años 90, Cuba implementó medidas drásticas: racionalización extrema de combustible, expansión de bicicletas como transporte principal, agricultura urbana, tracción animal y reducción de consumo eléctrico industrial. La población sobrevivió, pero con enormes costos humanos, desnutrición, crisis sanitarias, emigración masiva. ¿Puede Cuba repetir esto en 2026? La población es más vieja, más urbana, y más dependiente de tecnología y servicios modernos que en los 90. La red social y económica global es diferente. La capacidad de resistencia existe, pero el costo sería inmenso. Opción 3. Negociación y cambio de régimen. La presión estadounidense busca explícitamente el colapso o transformación del régimen cubano. Washington podría ofrecer el levantamiento de sanciones a cambio de reformas políticas, elecciones supervisadas internacionalmente o transición democrática. Desde la perspectiva cubana, esto representaría la rendición del proyecto revolucionario de 65 años. La dirigencia actual ha mostrado históricamente preferencia por resistir antes que ceder al dictado externo. Lo que estamos presenciando es el ejercicio del poder a través del control de recursos en su forma más pura. Estados Unidos no ha invadido Cuba. No ha bombardeado La Habana. Ha simplemente cerrado el grifo del petróleo utilizando su dominio sobre el sistema financiero global, las rutas comerciales y la economía mundial. La pregunta ahora es: ¿colapso del régimen en semanas, o resistencia prolongada como en los años 90? ¿Logrará el eje China-Rusia proporcionar un salvavidas energético? ¿O veremos una transformación política en la isla? El eje de recursos en el Caribe está en juego. Los próximos días serán decisivos. Déjame tu opinión en comentarios. ¿Crees que China o Rusia lograrán romper este cerco energético? ¿Cuánto tiempo puede resistir Cuba? Dale like si esta cronología te ayudó a entender la crisis, suscríbete y activa la campana para más análisis de recursos estratégicos. Nos vemos en el próximo vídeo.